4,000 personas ven estos videos. Más de 4,000 personas, hermano, ven los videos y escuchan el mensaje de la iglesia Jesucristo es mi refugio en las redes sociales. Hechos, capítulo 1, del 16 al 20. Amén. Y verso 25. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenían parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tenemos otro su oficio. Verso 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres santo y todo, Señor, lo que nos enseñas a través de tu palabra es con el propósito de poder servirte y de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. El apóstol Pablo escribía, ¿verdad?, o el apóstol Pedro, que vendrían tiempos peligrosos, en los cuales estamos viviendo en estos tiempos que nos están alarmando a la sociedad, hermano, porque del tema que vamos a tratar esta tarde es acerca del suicidio. Escuchaba yo hace unos meses atrás, hermano, a un predicador ya famoso, reconocido en muchas partes, que el suicidio era permitido cuando la razón era bastante necesaria, o era grande la razón, era justificable. Pero déjeme decirle esta tarde, hermano, que no existe ninguna justificación delante de los ojos de Dios para que una persona se quite la vida. Amén. Jesús, Dios, es el dador de la vida. Por lo tanto, Él es el único que puede quitarnos y decidir cuándo es que nosotros vamos a morir. Sabemos de antemano que el suicidio, hermano, no proviene de Dios, sino del enemigo de nuestras almas, Satanás, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, hermanos. Hay una alerta en los Estados Unidos, hermano, ya que el índice de suicidios ha crecido considerablemente al tanto, hermano, que el suicidio es un punto más tremendo en Estados Unidos de muerte que el homicidio. Óigalo bien. El suicidio ha cobrado un alto índice de personas que se han suicidado, se han matado, más que los homicidios dentro de este país. Solo en el 2016, hermanos, se suicidaron 45,000 personas. Hace 2 o 3 días atrás salió una noticia de Univisión, hermano, que aún en este año 100
agentes de inmigración se han quitado la vida. ¿Y qué es lo que está ocasionando que la gente tome la decisión, hermano, de quitarse la vida por sí mismos? Porque créame, yo buscaba en el diccionario qué significaba suicidio, y suicidio significa quitarse la vida voluntariamente. Nadie te obliga, nadie te fuerza. Tiene que ser voluntariamente. Y hermano, le decía a mi esposa estos días que andaba yo con esa inquietud, de tal manera que me puse a buscar en el internet y en el YouTube. Hermano, puse para buscar en YouTube cómo poder suicidarse. Y en mi corazón, hermano, había un sentimiento pidiendo que no existieran de este tipo de cosas en las redes sociales y en las plataformas digitales. Más tremendamente la sorpresa que me llevo es que en YouTube hay tutoriales, hermano, para que enseñar a la gente cómo suicidarse. 10 formas de cómo suicidarse. Enseñan a hacer el nudo para los que se quieren ahorcar. Y hermano, enseñan también cómo suicidarse sin dolor y sin perder sangre. Es algo que nos debe de alarmar, de alertar. Miren, hermano, ¿cómo es posible que esta compañía digital de YouTube, que a veces prohíbe mensajes de la palabra de Dios porque ahí no están de acuerdo en lo que se predica a veces, pero cómo es posible que estos videos que son perjudiciales para nuestra gente no los quiten y se los permitan a esta gente que los suban a YouTube sin ninguna restricción alguna? Es algo sorprendente, hermano, cómo estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Esto debe de alertarnos, debe de traernos una alarma a nuestro corazón, porque sabe que la mayoría de los adolescentes y jovencitos de 10 a 13, 14, 15 años, hermano, están perdiendo la vida por la misma situación, porque se meten a lugares donde no deben entrar. Y allí sabía que hay grupos, plataformas, páginas donde enseñan a los muchachos jovencitos a cómo quitarse la vida. Y no solamente les dicen quítate la vida, hazlo público, hazlo en las redes sociales, sácalo en vivo, mátate en vivo. Miren lo que está haciendo Satanás con la vida de las personas. Hermano, mucha gente, decíamos, está llevando a cabo esta situación. Y déjame decirte que el suicidio es el pasaporte. Oílo bien. El suicidio es el pasaporte para la condenación eterna. Para la condenación eterna. Y una de las cosas, hermano, que están pasando en nuestra sociedad, tanto en los jóvenes como en los niños y adultos, hermano, que se han quitado la vida, es por cuestión de un sentimiento de culpabilidad, de un sentimiento que los hace culpables de alguna cosa de las cuales ellos no tenían ni por qué sentirse culpables, porque a veces pasan por circunstancias difíciles, hermano. A veces pasan por situaciones en las cuales los jovencitos y las jovencitas, hermanos, sufren violencia, tanto como física, mental, sexual, de tal manera que los marca por el resto de su vida, y en base a eso, en ese sentimiento, se quitan la vida, porque muchas de las veces los abusadores, hermanos, son de la misma familia.
quizás un padre, un padrastro, o quizás, hermano, un hermano, o un hermanastro, o un abuelito, o un abuelito, o hermano, quizás la persona que debería ser el protector de ellos es la persona que les está dañando. Y sabe una cosa, eso crea un trauma tan terrible, de tal manera que los jovencitos y las señoritas o los muchachitos no soportan ese sentimiento de culpabilidad, y hermano, y lo que hacen es matarse. Es algo que está aumentando continuamente. Él sabe que en el estado de Montana, hermano, el 53%, el suicidio ha aumentado el 53% que en otros estados, aquí en los Estados Unidos. Y una de las cosas, hermano, que nos debe de alertar, hermano, es que esto está cada día más cerca de nuestros hijos y de nuestra familia. Por tanto, nosotros, hermano, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, siempre debemos de estar al alba, alertas, con los 5 sentidos despiertos para identificar los síntomas de una persona que está pasando por un tiempo difícil, el cual le puede causar que se quite la vida. Muchos de ellos, hermano, cuando usted note a sus jóvenes, cuando usted note a aquellos muchachos, muchachas que se aíslan, que no quieren hablar con nadie, que su cara está triste, que hay un sentimiento que no los deja estar en paz, hermano, hay que estar alertas. Hay que estar alertas, porque esto, hermano, puede suceder, que lo que nosotros menos pensamos, puede ser que nuestros hijos estén pensando, tengan en su mente realizar una cuestión de estas. Y vemos aquí, hermano, ¿por qué ponemos a Judas? Ustedes conocen la historia de Judas, hermano. Saben quién era él, cómo vivió durante 3 años siendo uno de los discípulos del Señor. Vio las maravillas del Señor, vio los milagros tan hermosos que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero su corazón, hermano, nunca se convirtió. Su corazón, hermano, nunca puso a Jesús en su vida. De tal manera que durante esos años solamente pensaba en su beneficio propio, pero nunca pensó verdaderamente en tener un encuentro personal con Jesucristo. De tal manera que Judas, hermano, lo que planeó era entregar a Jesús. Y qué tremendo cuando lo hace, hermano, cuando lo entrega, cuando ve que lo van a condenar, nace en él un sentimiento de culpa. Miren lo que dice aquí Mateo 27, del 3 al 5. Mateo capítulo 27, del 3 al 5. Usted vaya para allá, hermano, y usted va a mirar el sentimiento de culpa de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado y entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mire, hermano, Judas tenía un sentimiento de culpa. Vea qué tremendo es tener este sentimiento. ¿Cuántas jovencitas, hermano, han sido abusadas por uno de su familiar, y ellas se sienten sucias, se sienten culpables, que no pueden soportar esta carga, de tal manera que por esa situación se suicidan? Pero déjeme decirle que Judas tuvo un momento de lucidez y vino a él este sentimiento de culpa, de tal manera que se arrepintió de lo que había hecho, y vino y buscó a los sacerdotes y le dijo: he pecado, he entregado sangre inocente, aquí está el dinero, no lo quiero. Y hermano, lo tremendo de todo es que a veces nosotros
Cuando tenemos problemas, cuando estamos en una situación terrible, la cual nos está causando mentalmente problemas, cuando nuestro espíritu no tiene paz, cuando nuestra alma no descansa absolutamente en nada, de nada, entonces es cuando nosotros tenemos que voltear a ver a Jesús, porque el único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. Amén. No existe en la tierra ninguna religión, óigalo bien, que pueda ayudarnos cuando estamos en esos tiempos difíciles de nuestra vida. No existe ninguna ley, ninguna psicólogo, ningún psiquiatra, ni un brujo siquiera puede ayudarnos a salir de esta situación. Mire, hermano, no me cabe la menor duda que si Judas se hubiese acercado al Calvario y hubiera ido a los pies de Jesús y le hubiera dicho: Señor, he pecado, perdóname, hermano, no me cabe la menor duda que Jesús lo hubiera perdonado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús lo hubiera perdonado, hermano, pero lamentablemente él escogió ir a los religiosos de aquellos tiempos a pedirles perdón por lo que había hecho. Y mire, hermano, a veces es algo triste, es algo que nos hace sentir mal, que a veces, hermano, como siervos del Señor, hay muchos siervos que no les importa. Dice aquí: a nosotros, ¿qué nos importa? Ese es tu problema, esa es tu conciencia. A mí no me importa lo que hiciste. Y ¿sabe qué, hermano? De la manera como se sentía Judas y no encontrar la respuesta en la religión de aquellos tiempos, hermano, dice que salió y fue y se ahorcó. Es algo tremendo. Y dice el apóstol Pedro que, hermano, con sus entrañas se reventaron, se partió por la mitad, cayó, hermano, su cuerpo que estaba pendiente de alguna cuerda, cayó de tal manera que se reventó. Dice el apóstol Pedro: escogió el lugar donde él quería estar. Y la Biblia dice en la oración de Jesús, hermano, que estaba orando en el libro de Juan, capítulo 17, diciendo el Señor: ninguno de los que me has dado se ha perdido, solo el hijo de perdición. Solo el hijo de perdición. Hermano, ¿por qué creemos que Judas se perdió? Porque quitarse la vida voluntariamente, hermano, te lleva a la condenación. Te lleva totalmente a la condenación. Ese sentimiento de culpa que tenía Judas provocó que se quitara la vida. Es algo tremendo, hermano. Pero no solamente Judas se quitó la vida, sino Saúl, el rey Saúl, hermano, también estaba pasando por un tiempo difícil. Había desobedecido a Dios. Se había quitado, hermano, no había hecho la voluntad del Señor, de tal manera que Dios lo desechó de su reinado. Lo desechó de tal manera que cuando Saúl, el profeta Samuel, le dice que había pecado, que había desobedecido a Dios, él dice: he pecado verdaderamente contra Dios. Perdóname, Samuel. No era a Samuel al que le tenía que pedir perdón, hermano, porque ni Samuel, aunque era profeta, ni Moisés, aunque era profeta, ni Isaías, ni Jacob, ni Abraham, ningún hombre puede perdonar pecados, ni yo, ni el sacerdote, ni nadie puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, hermano. Amén, amén. Y un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. A Él es a quien tenemos que ir, hermano. Mire, hermano, la condición del rey David. El rey David también falló al Señor, cometió adulterio, mandó matar a uno de sus servidores. De tal manera que cuando el profeta Natán le dice lo que había sucedido, él cae en una depresión terrible. Cae en una depresión de tal manera que dice él mismo: he mojado mi almohada de lágrimas, mis huesos se han pegado a mi carne, porque he callado mi pecado.
Hermano, era una condición tan tremenda la que estaba viviendo el rey David. ¿Por qué? Porque le había fallado no a sus antepasados, no le había fallado al pueblo, le había fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabe una de las cosas, muchas de las veces el diablo viene a la mente de los hombres y le dice: ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no tiene perdón. Lo que tú hiciste nadie te puede perdonar. Lo que tú hiciste no hay solución para él. Quítate la vida, mátate. Mire, hermano, para que vean lo del profeta, del rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 31, del 4 al 6. Usted va a mirar aquí que el rey Saúl se suicidó. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan más. Su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amén. Mire, hermano, se dice que se echó él sobre su propia espada. La condición de Saúl era terrible, hermano, porque sabe, hasta un desesperado por la condición, que a veces así pasa con la gente, hermano. La gente sufre por lo que está sucediendo, por lo que le está pasando aquí en la mente, por lo que está recibiendo los embates del enemigo, y van y consultan al médico, y van y consultan al brujo. Saúl consultó a una bruja. Quería arreglar su problema, pero más y más se hundía. Lo mismo le pasaba al rey David, hermano. Entre más y más se estaba hundiendo por la consecuencia de su pecado. Pero él dice: pacientemente esperé a Jehová, y él escuchó mi clamor, y hermano, y puso los pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Él estaba cayendo en el pozo de la desesperación, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba desesperado. Él se sentía terrible, porque en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación, crea en mí un espíritu recto. Reconozco que mi pecado, porque mi pecado me concibió mi madre. Y hermano, y comienza a confesar su pecado. Y en el Salmo 32 dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Quiere decir que cuando él confesó, su alma descansó. Su alma descansó, hermano. Y es lo que necesita la gente hoy en día: venir a los pies de Cristo y confesarle su falta, confesarle su problema, confesarle la situación por la que haya pasado. Y déjame decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos, con sus manos extendidas, para levantarte y sacarte del pozo de la desesperación. Eso es lo que está esperando el Señor. No te vayas con los que te van a dar malos consejos. No te sientes con los escarnecedores. No te sientes con los burladores. Ven y busca al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el único que te puede ayudar. Amén. Él es el único que te puede levantar. No existe ninguna razón justificable de la cual el hombre puede decir: me voy a quitar la vida. No existe en el mundo, hermano, nada que pueda justificarse delante de los ojos de Dios para que alguien se mate, se quite la vida a sí mismo. Eso es lo único que va a lograr, es llevarte a la condenación eterna. Hermano, el suicidio es del diablo, no viene de parte de Dios. Y yo quiero comprobarles, hermano, para no alargarme tanto en este mensaje, quiero comprobarles quién era Judas. Y yo quiero que vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 70 y 71, para que se dé cuenta quién era Judas. Por eso creemos que su alma se perdió. Amén. Miren lo que dijo Jesús de él. Juan capítulo 6, versos 70 y 71. ¿Quién lo tiene?
Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Dice el Señor así: no los escogí yo a vosotros, no los escogí yo a vosotros, y uno de ustedes es diablo. Así dice allí en esos versículos, Juan 6, 70 y 71. Uno de ustedes es diablo. Es algo, y dice el verso 71, hablaba de Judas Iscariote, porque él era el que lo iba a traicionar. ¿Ya lo encontró? Amén. Hablaba de Judas Iscariote porque él lo iba a traicionar. Y yo quiero que vaya al capítulo 12 ahora, hermanos, de ahí de Juan. Capítulo 12, del 4 al 6, para que vea el tipo de personaje que era Judas. No solamente era un ladrón, un ratero. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Amén. Miren, hermano, en este pasaje habla de lo que era Judas, un ladrón. Y cuando dijo, ¿por qué que vino María y bañó a Jesús con el perfume de alabastro? Dijo, ¿por qué no lo vendieron y se lo dieron a los pobres? Y dice Juan, esto no lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y se robaba lo de la bolsa del Señor Jesús, para que aquellos que dicen, Jesús nunca agarró dinero. Hermano, la Biblia dice aquí que Judas era el tesorero. Él traía la bolsa del Señor. Y no que Jesús pidiera, pero la gente en agradecimiento le daba. ¿Por qué? Porque, hermano, él tenía que seguir adelante en este ministerio, en la obra de Dios. Pero Judas era un ladrón. Mire, regrésese a Lucas capítulo 27, Lucas 22. Regrésese a Lucas capítulo 22, verso 3, para que vea que el diablo se metió en Judas. Amén. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Y qué dice aquí? Y entró Satanás en Judas. Hermano, es algo tremendo. Porque esto que se está viviendo en estos tiempos es que Satanás quiere robarte tu alma. Escúchame, amigo, a quien tú seas que estás escuchando este mensaje. Satanás quiere robarte tu alma. No es mentira que cuando tú te mates los problemas se te van a acabar. Es mentira, hermano. No escuches esa voz que te está diciendo quítate la vida. ¿Sabes que hay respuesta para tu problema? Hay respuesta para tu necesidad. Hay solución para las circunstancias que hayas vivido y que estén atormentándote. Hay respuesta para ese sentimiento de culpa que estás pasando, porque esa respuesta se llama Jesús. Ven ahora a los pies de Cristo. Ven ahora a los pies del Señor. Él quiere sanarte totalmente tus heridas. Él quiere salvarte de la condenación eterna. No existe ninguna fórmula para poder escapar del suicidio si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta tarde te invito a que busques a Dios. No escuches esa voz que te está diciendo mátate, para que se arreglen tus problemas. Viene lo que hay aquí en este mundo es pasajero. Por muy difícil que sea la circunstancia o lo terrible o la situación en la que estás viviendo, es pasajero. Pero si te quitan la vida, viene un problema por toda la eternidad. No habrá vuelta de hoja, no habrá salida, no habrá más remedio. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes encontrar la solución a tu problema y la paz para tu alma. Voltea al Calvario.
Jesús te está esperando. Jesús te está llamando. Jesús esta tarde quiere que vengas a Él. Él quiere librarte de esa esclavitud. Él quiere librarte de ese espíritu de suicidio que te está atormentando, porque es un espíritu del diablo, un espíritu satánico que quiere destruirte. Pero Cristo vino para darte vida eterna. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Quien tú seas, esta tarde yo quiero que vengas reconociendo tus faltas, tus pecados. El Señor te quiere perdonar. Así que vamos a orar esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que hay muchas personas en este mismo momento que quizás ya tengan el arma en la sien, que quizás ya tengan la soga en el cuello, que quizás ya abrieron la mecha del gas de la estufa para suicidarse de esta manera, que quizás están a punto de lanzarse de un puente, que quizás están a punto de ingerir las diferentes pastillas o medicinas para quitarse la vida, porque Satanás les está metiendo en la cabeza que eso es lo mejor. Este momento, Señor, pedimos que tome control, Señor, usted de esas almas, y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, y que puedan venir a los pies de usted, Señor, porque usted perdona, usted salva, usted liberta, usted quita, usted vino a darle libertad a los cautivos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta gente, ayuda a estos jovencitos, estas niñas que han sido, Señor, están ahorita sintiendo un sentimiento de culpabilidad en sus vidas. Y hay ese espíritu demoníaco de suicidio que quiere destruirlos. En el nombre de Jesús te pedimos por esta nación, por todo el mundo, Señor, porque donde quiera este espíritu está haciendo su trabajo. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por estas almas. Pedimos, Señor, por estas vidas. Padre, porque usted vino para dar vida. Usted vino para darnos en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de irnos, hermano, yo sé que allí alguien escuchó este mensaje y quizás esté preguntando, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para acercarme a Jesús? Es tan simple, solamente conmigo haz esta oración. Señor Jesús, quiero aceptar que he pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Perdona mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, transfórmame. Pon mi nombre en el libro de la vida, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. De esta manera, hermanos, cualquier persona que haga esta oración ha pasado de muerte a vida. Dios los bendiga. Que tengan una excelente tarde. Los esperamos este domingo a las 3 de la tarde. Bendiciones.